Bienvenidos a la explicación del capítulo 6 VLAN del módulo 2 de CCNA Principios Básicos de Routing y Switch. Vamos a iniciar definiendo qué es una VLAN. Una VLAN o LAN virtual es una partición lógica de una red de capa 2. Las VLAN están relacionadas directamente con el subneteo o subnetting. Recordemos que es posible tomar una red entera y poder dividirla en varias subredes que nos funcionan como una red independiente. Lo único que las VLAN trabajan a nivel de capa 2, quiere decir en la capa de enlace de datos relacionado con todo lo que son las direcciones MAC. Se puede crear varias particiones para que coexistan varias VLAN. Dependiendo de las necesidades de mi negocio o de mi institución, yo puedo seguir particionando la red hasta que se ajuste a mis requerimientos. Cada VLAN es un dominio de difusión o de broadcast que generalmente posee su propia red IP. Las VLAN nos traen consigo una serie de beneficios. Dentro de ellas, nos ayudan a evitar que existan tormentas de broadcast o de difusión. Las VLAN se aíslan mutuamente y los paquetes pueden pasar entre ellas solamente mediante un router. Si yo ya he segmentado mi red, por ejemplo, tengo el área administrativa, tengo el área operativa, tengo finanzas, de forma predeterminada no se comunican. Pero si lo que yo necesito es comunicar dos subredes, necesito un router para poder realizar esta acción. Las particiones de red de capa 2 se llevan a cabo dentro de un dispositivo de capa 2, por lo general un switch. Entonces esta configuración la vamos a hacer a nivel de switch. Y los hosts que se agrupan dentro de una VLAN desconocen la existencia de esta. Quiere decir que los usuarios finales no saben absolutamente nada sobre configuraciones de VLAN. Para ello, todo es igual. En este diagrama podemos ver una topología segmentada por VLANs. Tenemos la VLAN de datos, la VLAN de voz y la VLAN inalámbrica. Incluso es posible que yo conecte dos sucursales o dos pisos de mi institución y que estos compartan las mismas características. Al momento que yo estoy segmentando en VLANs, esto me permite aplicar diferentes configuraciones a cada VLAN independientemente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo conexión a internet en mi institución, la VLAN de datos la voy a configurar para permitir una cantidad de 10 megabits por segundo, mientras que la VLAN inalámbrica, que es para únicamente invitados, lo puedo configurar para que trabaje a 2 megabits por segundo. Y mientras tanto, la VLAN de voz puedo configurarla para que trabaje a unos 5 megabits por segundo. O sea, empiezo a aplicar políticas distintas para cada una de las VLANs. Y por ejemplo, vemos acá en la VLAN de datos que tenemos dos servidores. Quiere decir que solo los dispositivos que estén conectados en la misma VLAN pueden comunicarse o pueden compartir información si yo así lo requiero. Ahora, si deseo conectarlos, también podemos configurarlo. Todo depende de las necesidades de la empresa. Otro escenario muy utilizado es el siguiente. Tenemos un solo edificio para una empresa separado por 3 pisos y en cada piso existe personal de diferentes departamentos de la empresa. Tenemos el departamento de TI, recursos humanos y ventas. A pesar de que estén conectados en diferentes pisos, yo puedo configurar VLANs, ¿se recuerdan? A nivel de switch, de tal forma que podemos lograr una configuración como esta. Quiere decir que varios usuarios conectados a distintos switch pueden estar en la misma subred o en la misma VLAN, compartiendo los mismos recursos. Entonces, al momento de segmentarlos, es posible que el departamento de TI tenga unas cámaras de vigilancia del edificio. Si yo quiero, puedo configurar a través de las VLAN que solamente los usuarios pertenecientes a las VLAN de TI tengan acceso. Los demás no necesitan tener accesos. Ventas no necesita por qué ver mis cámaras. Igual en recursos humanos. Si recursos humanos tuviera un servidor de archivos en donde tiene almacenado toda la información de los empleados, es específicamente para recursos humanos y ventas no tiene por qué estar ingresando a verlos. Ni siquiera puede tener acceso. Lo mismo pasa
para ventas. Si yo quiero puedo poner una impresora, que esa impresora va a ser específica para ventas y nadie más la puede utilizar. Esto pues quiere decir que además de configurar algunas características como el ancho de banda, yo puedo compartir recursos, ¿verdad? Puedo bloquear páginas, que todo el personal de ventas no acceda a páginas de redes sociales, que todo el personal de TI tenga un ancho de banda ilimitada, que todo el personal de recursos humanos pueda ingresar a un sistema específico, pero no los demás. Entonces, hacemos una segmentación, pero ahora es más flexible que las subredes, porque lo hacemos a nivel de switch. Esto nos da varios beneficios. En primer lugar, la seguridad. La seguridad aumenta cuando yo estoy segmentando, por los casos que les estaba comentando. Ahora ya no todos tienen acceso a los recursos, sino que va a depender de mi configuración. También se tiene una reducción de costos, porque sobre la misma red yo puedo implementar todas estas configuraciones. Se tiene un mismo rendimiento porque yo voy a segmentar. Y por ejemplo, si el personal de ventas se dedica a descargar y a utilizar redes sociales que no debe y hacer algunas otras actividades, es posible que se sature la VLAN de ventas, pero eso no va a afectar al resto. Quiere decir que es posible que la conexión de la VLAN de ventas esté totalmente lenta, pero el resto no va a sufrir ningún cambio. Y eso pues es una gran ventaja. La reducción de los dominios de broadcast o de difusión, vamos a ver luego con una animación cómo afecta todo esto. Mejora la eficiencia del personal de TI porque se tiene una administración más simple de aplicaciones y proyectos. Yo puedo ver configuraciones o puedo ver cómo están utilizando el ancho de banda cada una de las VLANs y de acuerdo a eso tomar decisiones para que todo funcione perfectamente bien. Existen diferentes tipos de VLANs. Se le conoce como una VLAN de datos al tráfico que generan todos los usuarios. Es el tráfico que se utiliza para las operaciones de la empresa o de la institución. Luego tenemos una VLAN predeterminada y sucede que cuando arranca el switch, todos los puertos están configurados para pertenecer a esta VLAN. ¿Por qué? Porque no he configurado absolutamente nada. Por lo tanto, al inicio todos los puertos o todos los usuarios pertenecen a la VLAN predeterminada. La VLAN nativa es una VLAN que se utiliza cuando yo estoy conectando dos dispositivos que son distintos. Quiere decir, si yo tengo un switch, por ejemplo, y ese switch es un switch Cisco y lo estoy conectando con un switch de bajo coste que es de una marca X que no acepta configuración de la VLAN, obviamente como no acepta configuraciones de la VLAN, no puede conectarse por esa forma y por lo tanto estaría utilizando la VLAN nativa. Entonces, en resumen, la VLAN nativa nos sirve para cuando nosotros nos comunicamos con dispositivos que no soportan este tipo de configuraciones. Y también con tema de enlaces troncales que vamos a ver más adelante. Y existe una VLAN de administración. Esta VLAN de administración se le conoce como la VLAN del departamento de informática o la VLAN del departamento de soporte porque me va a servir para configurar todos los dispositivos. Recuerden que nosotros le podemos poner una IP a un switch, le ponemos una IP al router y podemos accesar de forma remota. Pero lo que nosotros no queremos es que una persona de recursos humanos ingrese a configurar mi dispositivo, porque no tiene ninguna razón. Lo mismo una persona de ventas. ¿Por qué tendría o por qué querría una persona de ventas ingresar a configurar mi dispositivo? Esto no se debe permitir. Entonces debemos de crear una VLAN independiente que nos sirva para poder administrar todo esto. Cuando yo arranco un switch Cisco, por lo general hablábamos de la VLAN predeterminada, que es la VLAN número 1. Y todos los puertos están asignados a la VLAN predeterminada. Las VLAN se configuran a nivel de puertos. Por lo tanto, yo puedo ver acá que el puerto desde el 1 hasta el 24 de los Fast Ethernet y el 1 del 2 de los gigabit están asignados a una sola VLAN. Recordemos que todos los dispositivos conectados en la misma VLAN se van a poder comunicar.
Si están conectados en VLAN distintas, no existe comunicación. Por lo tanto, todos están conectados al inicio. Acá lo que sucede es que cuando yo tengo mi switch, suponiendo que es un switch de 4 puertos, yo puedo configurar VLANs dependiendo de los requerimientos de mi empresa. Tengo el puerto 1, el puerto 2, el puerto 3 y el puerto 4. Suponiendo que yo voy a crear 2 VLAN en mi organización, tengo la VLAN de ventas y la VLAN de administración. Entonces voy a tomar los puertos 1 y 2 y esta va a ser la VLAN de administración. Y luego voy a tomar los puertos 3 y 4 y esta va a ser mi VLAN de ventas. Quiere decir que yo puedo segmentar el switch. En este caso, cualquier dispositivo que yo conecte en el puerto 1 y en el puerto 2 van a pertenecer a la VLAN administrativa. Y cualquier dispositivo que yo conecte en el puerto 3 y en el puerto 4 van a pertenecer a la VLAN de ventas. Y recordando lo que hemos platicado, solamente los dispositivos conectados en la misma VLAN van a tener comunicación. Quiere decir que las dos PC que yo conecte acá se van a poder conectar. Y las dos computadoras que conecte también en el puerto 3 y 4 se van a poder conectar, pero no entre sí. No podemos conectar o comunicar una máquina de la VLAN administrativa a la VLAN de ventas de forma predeterminada. Si yo lo necesito, tengo que hacer una configuración extra en donde incluimos a un router. Otra de las VLAN bastante comunes es una VLAN de voz. El tema de la comunicación por medio de telefonía IP cada vez está creciendo más. Entonces el tráfico de voz sobre IP depende del factor tiempo y requiere lo siguiente. Como es voz, el ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de voz debe de estar presente. Quiere decir que yo debo de asegurar que no se sature mi línea en un tráfico de voz porque la llamada se llegaría a cortar y debe de tener prioridad de la transmisión sobre otros tipos de tráfico. Es posible realizar configuraciones con calidad de servicios que si todos están descargando, por ejemplo, películas, en el momento que llegue una llamada de voz yo le pongo pausa a todo lo demás y dejo pasar la llamada. Cuando la llamada termine, entonces regresa todo el tráfico que habíamos detenido. Y se recomienda que cuando estemos nosotros configurando telefonía sobre IP se tenga una demora inferior a 150 milisegundos a través de la red. Recuerden que este dato lo podemos ver de forma fácil con un ping. ¿Cuánto es el tiempo que se dura en conectar de un punto a otro? Y el switch puede conectarse a un teléfono IP 7960 de Cisco y transportar el tráfico de voz sobre IP. Ahora, existen varios rangos de VLANs. Cada una de las VLANs están identificadas por un número. Entonces, ¿qué números utilizamos? Acá podemos ver que los switches Catalyst 2960 y 3560 admiten más de 4000 VLAN. Estas VLAN se dividen en dos categorías, las de rango normal y las de rango extendido. En este capítulo veremos únicamente las de rango normal y podemos utilizar números comprendidos entre 1 y 1005. Y la configuración que nosotros hagamos de VLAN se almacenará en un archivo que se llama VLAN.dat, que se encuentra en la memoria flash. Mientras que las VLAN de rango extendido las tenemos desde 1006 a la 4096 si nosotros necesitáramos más de las 1005 VLANs que nos ofrece el rango normal. Ahora, ¿cómo lo configuramos? Acá podemos ver que entramos a Configure Terminal y desde acá yo ingreso VLAN y un ID, en donde este ID va a ser un número comprendido entre 1 y 1005 que son las estándar. Luego es posible colocarle un nombre. En la parte de abajo tenemos un ejemplo. En este caso es VLAN 20 y la VLAN va a ser para estudiantes, por lo tanto su nombre es Student. Luego de que haya creado la VLAN, debo de asignarle cuáles son los puertos que pertenecen a dicha VLAN.
Entonces entramos a la configuración del puerto, aquí puede ser Fast Ethernet 1, Fast Ethernet 2, etc. Coloco el puerto en modo acceso. Un puerto en modo acceso quiere decir que es un puerto que está conectado directamente a un usuario final. Y luego switch por Access VLAN y el ID de la VLAN al que lo quiero asignar. Este sería el ejemplo. Yo acá estoy entrando al puerto 18, coloco el puerto en modo acceso y lo asigno a la VLAN 20. Quiere decir que este puerto acceso, desde el momento que yo configuro estos comandos, pertenece ahora a la VLAN 20. Y solamente cualquier otro dispositivo que esté conectado a la VLAN 20 se va a poder comunicar con él. Acá podemos ver en el primer paso que ya hay creada una VLAN 20. Además de la VLAN 1, yo ya tengo otra VLAN más, que es la VLAN 20. Y el nombre que tenemos es estudiantes, porque así fue creada en el ejemplo. Pero todos los puertos están asignados a la VLAN predeterminada. Pero ya está creada la VLAN, lo único es que no tiene ningún puerto asignado. Luego de hacer esta configuración, yo podré ver a través del comando show VLAN brief algo como esto. ¿Verdad? Para este ejemplo, estoy colocando el puerto 11, lo coloco como modo de acceso y luego lo asigno a la VLAN 20. Entonces, luego de hacer esa modificación, cuando vuelvo a ejecutar show VLAN brief, puedo ver que efectivamente el puerto 11 ya está dentro de la VLAN 20. Y de esta forma, pues yo puedo configurar diferentes puertos para diferentes VLANs. Si quisiera eliminar una VLAN, pues únicamente coloco el comando no VLAN y el identificador, y con eso eliminamos las VLAN y todos los puertos que estaban en la VLAN regresan a la VLAN predeterminada. Al final, pues tenemos estas configuraciones como resumen. Para la creación de una VLAN, únicamente lo identificamos por un número entre 1 y 1005, le colocamos un nombre, que en este caso es estudiante, y luego la asignación puede ser de forma individual o puede ser por un rango. Por ejemplo, si yo quisiera 10 máquinas para la VLAN estudiante, puedo entrar al puerto 1, ejecuto switch por mode access, lo asigno a la VLAN 10, salgo y luego ingreso al puerto 2, switch por mode access, lo asigno a la VLAN 10, salgo y luego entro al puerto 3, luego al 4, al 5, al 6, etcétera, etcétera. Entonces, para configuraciones, cuando son de esa forma, yo tengo que asignar varios puertos, se recomienda que utilice rangos. Acá estoy seleccionando el rango de puertos entre 1 y 10. Aplico switch por mode access y switch por access VLAN 10. Quiere decir que estas dos configuraciones se le insertan a los puertos del 1 al 10. Por lo tanto, ya habré configurado de forma resumida cada uno de los puertos. Para finalizar la primera parte del video, entonces recordemos que la configuración de VLAN se hace a nivel de puertos. Acá tenemos un switch con varios puertos. Acá tenemos el puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, puerto 5 y puerto 6. Entonces es posible que yo agrupe los puertos por VLANs. Entonces acá voy a poner el puerto 1 y el puerto 2, por ejemplo, en la VLAN 10. Luego voy a poner el puerto 3 y el puerto 4 en la VLAN 20. Y luego el puerto 5 y el puerto 6 los voy a configurar en la VLAN 30. Y de esa forma nosotros podemos crear diferentes segmentos a nivel de switch. No es necesario que los puertos que yo esté configurando estén contiguos. Quiere decir que yo puedo tomar el puerto 1 y el puerto 6 para una VLAN. No necesariamente tiene que estar a la par. Entonces con eso termina nuestra primera parte. Muchísimas gracias.